¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más. Ahora hablaremos de lo que es el tema de teorema de traslación. Vamos a tomar lo que es el primer teorema de traslación. Bien. La transformada de Laplace se puede aplicar a diferentes funciones. Sin embargo, hay algunas que son funciones complejas y no tenemos una fórmula a utilizar. Entonces, una forma es que apliquemos propia. Sin embargo, esto puede llegar a integrales o complicadas o imposibles de resolver a mano. Entonces, tenemos dos teoremas. El primer teorema de traslación se aplica a funciones que están multiplicados por una exponencial y el segundo teorema se aplica para lo que son funciones escalonadas. Bien, vamos a hablar de lo que es la traslación en el eje S. Si f de s es igual a la transformada de Laplace de f de t y a es cualquier número real, entonces la transformada de Laplace de e a la at por f de t es igual a f de s menos a. Bien, yo lo prefiero manejar de esta forma. La transformada de Laplace de e a la at por f de t es igual. Lo que hacemos primero es calcular la transformada de Laplace de la función f de t. Y esta parte indica que al final yo voy a sustituir s por el valor de s menos a. A lo sacamos o lo obtenemos del valor de la exponencial. Es un desplazamiento. Bien. Vamos a resolver algunos ejercicios. Determine la transformada de Laplace de e a la 4t por el seno de 3t. Bien, esta es la fórmula del primer teorema de traslación. Una exponencial por una función. Hay que identificar. Bien, se ve obvio que la exponencial es e a la 4t. Entonces, ¿cuál es la función? La función es el seno de 3t. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Vamos a colocar Laplace f de t, que en este caso es el seno de 3t, y aplicamos lo que es la traslación. S lo voy a sustituir por s menos a. ¿Quién es a? Es el número que está en la exponencial, que en este caso es 4. S menos 4. Bien. Vamos a calcular la transformada de Laplace del seno de 3t. Sabemos que es k sobre s cuadrada más k cuadrada. Queda de esta forma, 3 sobre s cuadrada más 9. ¿Y qué es lo que voy a hacer al final? Al final, en donde yo tenga s, voy a colocar s menos 4. Solamente aquí tengo s, voy a colocar s menos 4 al cuadrado. La transformada de Laplace de e a la 4t por el seno de 3t es igual a 3 sobre s menos 4 al cuadrado más 9. Tenemos nuestro segundo ejercicio. Determine la transformada de Laplace de la función t cuadrada por e a la 3t. Si nos damos cuenta, es una función que multiplica a una exponencial. Por lo tanto, vamos a aplicar lo que es el teorema de traslación. Hay que identificar quién es f de t y quién es la exponencial. F de t sería lo que no es la exponencial. En todo caso, aquí sería t cuadrada. Y también voy a necesitar el valor de a. A lo obtengo del valor de la exponencial, que en este caso vale 3. Entonces, al sustituir f de t cuadrada, y ese va a quedar como s menos 3. Bien, ahora vamos a calcular la transformada de Laplace de la función t cuadrada. Vamos a utilizar esta fórmula. Laplace de t a la n es igual a n factorial sobre s n más 1. Bien, n es la potencia, que en este caso vale 2. Entonces, 2 factorial sería 2. 2 más 1 sería 3. Por lo tanto, me va a quedar 2 sobre s cúbica, donde s va a ser igual a s menos 3. Y el último paso es en donde yo encuentre s, voy a colocar s menos 3.
En este caso aquí está la s. Coloco s menos 3 al cubo. Y así calculo la transformada de Laplace de la función t cuadrada por e a la 3t. Siguiente ejercicio. Determine la transformada de Laplace de la función exponencial a la menos 8t por el coseno de 9t. Bien, como es una exponencial por una función, se aplica lo que es el teorema de traslación. Tenemos que identificar quién es f de t. F de t es quien acompaña a la exponencial, que en este caso es el coseno de 9t. Entonces, aquí lo sustituí. Y también necesito el valor de a. A es el número que acompaña a la exponencial, que en este caso vale menos 8. S menos el valor de a, que vale menos 8. Bien. Para calcular lo que es la transformada en Laplace de la función coseno de 9t, aplicamos esta fórmula, coseno de kt. ¿A qué va a ser igual? El numerador va a quedar s sobre s cuadrada más k cuadrada. Solamente sustituyo k. ¿Cuánto vale k? Es el número que acompaña a t. En este caso es 9. 9 al cuadrado, 81. Menos por menos es más, s más 8. Ahora, ya que encontré su transformada de Laplace, solamente voy a desplazar. En donde yo tenga s, voy a colocar s más 8. Aquí está s. S más 8. Aquí está s. S más 8 al cuadrado. Y ese sería el resultado para este problema. Bien. Ahora vamos a ver lo que es la forma inversa del primer teorema de traslación. Vamos a aplicar estos pasos. Vamos a reconocer primero lo que es la función f de s. Después vamos a aplicar la transformada inversa de Laplace a f de s. Así encontramos a f de t. Y después vamos a multiplicar esa función f de t por la función exponencial at. Entonces, yo me guío más por esta formulita. Es lo mismo. Yo voy a tener una función desplazada. Yo tengo que identificar cuál es la función f de s. Y así también desplazo. Es decir, donde yo tenga s menos a, voy a colocar s. Calculo la transformada inversa de f esto s. Y después multiplico por la exponencial a la at. A lo obtengo de esta parte de acá. Tenemos este ejercicio. Determine la transformada inversa de Laplace de la función 1 sobre s más 2 al cuadrado. Bien, esta es la forma que nosotros tenemos que realizar para calcular la transformada inversa. Vamos a reconocer cuál es la función que se encuentra desplazada. Solamente es s más o menos un número. En este caso aquí tenemos que es s más 2. Entonces, s más 2 lo vamos a sustituir por s, quedando de la siguiente manera. S más 2 lo voy a colocar como si fuera s. Y aquí está 1 sobre s cuadrada. Bien, ya que sustituí ese valor de s, ahora voy a calcular la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada. Vemos que su función es la de t, donde s va a ser igual a s menos menos 2. ¿Por qué menos menos 2? Porque yo necesito que esté s menos a, yo que tenía s más 2. Entonces debo de ajustarlo para que me quede negativo. Por eso coloco menos menos. Menos por menos me da el más. De aquí vemos que el valor de a va a tomar el valor de menos 2. El último paso es multiplicar por la función exponencial. En este caso, ¿cuánto vale a? Menos 2. E a la menos 2t. ¿Qué multiplica t? Así es como nosotros calculamos la transformada inversa de Laplace. Otro ejemplo. Determine la transformada inversa de Laplace de s menos 1 sobre s cuadrada menos 2s más 2. Vamos a hacer lo mismo. Ahora, cuando ustedes tengan un trinomio en el denominador, hay dos formas. Una es que ustedes lo puedan factorizar.
Ahora, si no se puede factorizar, lo que ustedes van a hacer es completar el trinomio cuadrado perfecto. En este caso, tomo el término lineal, que es menos 2, lo divido entre 2, me va a dar menos 1, y lo elevo al cuadrado, que me da 1. Entonces, por eso coloco el 1, y 1 más 1 me da el 2, que inicialmente estaba. Entonces, s cuadrada menos 2s más 1, yo lo puedo factorizar y me queda como s menos 1 elevado al cuadrado más 1. Bien, ya que tenemos esto, ahora vamos a identificar quién es la función f de s, es decir, en dónde se encuentra el desplazamiento. Aquí lo tenemos, s menos 1 y s menos 1. Tienen que ser iguales en este caso. Si no son iguales, tienen que ajustar. Bien, como son iguales, en lugar de colocar s menos 1, yo voy a colocar la letra s. Aquí lo tenemos, numerador s, denominador s cuadrada. Bien, y aquí coloco la insignia o la indicación que s va a ser igual a s menos 1. ¿Vamos bien? Ok. Ya que tenemos esto, vamos a aplicar lo que es la transformada inversa de Laplace a s sobre s cuadrada más 1. Entonces, para hacerlo, vamos a hacer o utilizar esta fórmula, s sobre s cuadrada más k cuadrada. Vemos la similitud. K cuadrada vale 1, la raíz vale 1. Entonces, el coseno de kt va a ser igual al coseno de t, donde s es igual a s menos 1. Y el último paso es multiplicar por la función exponencial e a la t. S menos a vale 1. Entonces e a la t por coseno de t. Tenemos este siguiente ejercicio. Determine la transformada de Laplace inversa de 5s sobre s menos 2 al cuadrado. Bien, antes de que calcule la transformada inversa, vemos que hay una constante, que es un 5. Puede salir de la transformada, quedando de esta forma. Bien, para que yo pueda calcular esto mediante el teorema de traslación, lo que necesito es que ambos términos estén desplazados la misma cantidad. Aquí tengo que está desplazado 2 unidades, pero el numerador no está desplazado. Tienen que ser iguales. Entonces vamos a aplicar lo que es la completación. Vamos a completar con un 0. Es decir, resto 2 y sumo 2 menos 2 más 2 es 0. No altero la ecuación. Esto de tal manera que tenga el s menos 2. Bien, ya que tengo esto, voy a separar en dos fracciones. S menos 2 y 1 con el 2. S menos 2 sobre S menos 2 al cuadrado y 2 sobre S menos 2 al cuadrado. Bien, así como lo tenemos. Si nos damos cuenta, esto yo lo puedo separar en dos. 5 la transformada de esta cantidad y 5 la transformada de esta cantidad, así como lo tengo. Ahora, el 2 es una constante, puede salir 5 por 2, me va a dar 10. Además, estos términos son iguales. Como son iguales, puedo dividir. El s menos 2 se va con el cuadrado y me queda 1 sobre s menos 2. Bien, ya que tengo esto, vamos a calcular lo que es la transformada inversa. Bien, esta es de la función exponencial, no hay tanto problema, pero esta función es la que se encuentra desplazada. Vemos que está desplazada 2 unidades. Entonces, voy a colocar lo que es 1 sobre s cuadrada, donde s es igual a s menos 2. Es decir, donde estaba s menos 2, yo coloco s, quito esto, pongo s al cuadrado. Bien, ahora, ya que encontré cuánto está desplazado, voy a calcular lo que es la transformada inversa de cada una de las funciones. Bien, aquí tenemos lo que son las dos fórmulas. Transformada inversa de 1 sobre s menos a es igual a e a la t,
Y la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada es igual a t. Entonces, ¿cuánto vale a? A vale 2. Lo sustituimos. E a la 2t. Bien, la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada es igual a t. Aquí lo tenemos. Y sabemos que el último paso es multiplicar por la exponencial e a la 2t. Así es como nos quedó el resultado de la transformada de Laplace. Bien, como recomendación, cuando tengamos una función de esta forma, s menos 2 al cuadrado, no de esa forma, sino del caso número 2, factores lineales repetidos, regularmente se aplica lo que es el teorema de traslación. Además, como son repetidos, se lo pueden comparar con lo que vimos en la teoría de la unidad número 2. Cuando es repetido, colocamos la función normal y si se repite, multiplicamos por x, en este caso por t. Y si se vuelve a repetir, por t cuadrada. Así es como ustedes pueden comprobar más o menos si es que se encuentran bien. Ahora, para finalizar, aquí tenemos unos ejercicios. En los primeros tres, ustedes van a calcular la transformada de Laplace, en este caso aplicando lo que es el teorema de traslación, porque una función por una exponencial, función por exponencial, función por exponencial. Y el número 2, ustedes van a calcular la transformada inversa de Laplace. Bien, nos vemos hasta el siguiente video.